otros, amados hermanos, amén. Ese es el trabajo de nosotros, gloria a Dios, aleluya. Así que voy a dejar el tiempo a mi hermano con la palabra de Dios, gloria a Jesús, el tiempo con mi hermano, gloria a Dios. Aleluya, que el Señor nos bendiga, apreciables hermanos y hermanas. Nuevamente, todos los que estamos presentes en la casa del Señor, seamos bienvenidos. Me siento feliz de estar en la casa del Señor, hermano. Yo sé que usted también. Pero si alguno viene con algún dolor o viene con alguna dificultad en la vida, pues crea en Dios y confiamos en Dios, hermanos. Yo sé que Dios hace la obra en cada vida, pero siempre y cuando si nosotros le clamamos. Amén. Hermanos, tengo ese santo privilegio de compartir un momento la palabra del Señor con cada uno de ustedes, hermanos. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta hora y les invito a ponerse de pie, hermanos. Les invito a que busquen juntamente conmigo 3 versículos de la palabra del Señor o 2 versículos de la palabra del Señor. Son versículos muy conocidos, pero sin duda de que Dios nos va a hablar en esta hora. Busquen juntamente conmigo en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 15. En su versículo 25 al 27. Los que no tienen Biblia, creo que allá atrás hay Biblia, hermanos, si los pueden alcanzar a los hermanos. Y si no, acérquese a algún hermano que tenga Biblia para compartir y que todos podamos leer la bendita palabra del Señor. Y si usted no sabe leer, ponga atención a la palabra del Dios, del Señor. Yo sé que Dios nos va a hablar a todos los que estamos presentes en esta hora, hermanos. San Lucas en su capítulo 15, en su versículo 25 al 27. Si todos ya lo tienen, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Oremos un momento, hermanos. Amado Padre que estás en gloria, soberano Dios, aquí estamos delante de tu presencia, bendito Dios. Te agradecemos, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu voz de nuevamente, oh Dios. Te suplico, oh Dios, que nos ayudes a entender tu palabra. Prepara cada mente, cada corazón. Y ayúdame, Señor, usa mis labios, usa mi mente. Úsame, Señor, como un instrumento, Padre, para hablar a tu pueblo. Sin duda, Señor, de los que estamos aquí, necesitamos de tu palabra, oh Dios. Que se haga conforme tu voluntad, oh Dios, me entrego en tus manos. Haz lo que tengas que hacer, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Así, hermanos, vamos a meditar un momento sobre la palabra del Señor. Usted ya lo leyó juntamente conmigo. Y el tema de nuestro mensaje es: demostremos el amor de Dios. Esperamos, confiamos en Dios, hermano. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta hora, pero también usted ponga atención a la palabra del Señor, porque muchas veces, hermanos, no ponemos atención a la palabra de Dios y salimos como entramos. No aprendemos nada de lo que Dios quiere que aprendamos. Pero hemos leído estos versículos, hermanos, en el versículo 25. Quiero que usted tenga el tema en la mente, hermanos. Demostremos el amor de Dios. Les estaré preguntando, hermanos, quiero que lo tengas en mente.
El versículo 25 que hemos leído dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. Y hace 2 semanas estuvimos en el ensayo, hermanos. Estuvimos tratando de sacar los cantos, pero no pudimos avanzar nada. Apenas pudimos sacar más o menos el canto que hemos cantado, y habla del hijo pródigo. Teníamos en mente de ensayar la semana pasada y presentar otro canto, pero no pudimos estar aquí. Entonces me doy cuenta, hermanos, de que quizás Dios tiene ese propósito para que podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Cantamos el hijo pródigo, y esos versículos hablan del hijo pródigo también. Pero pongamos atención a lo que va la palabra del Señor. En estos tiempos, hermanos, muchas veces nos estamos enfocando sobre la vida de los demás. Yo sé que usted, hermano, ha leído la palabra del Señor, y usted lea juntamente conmigo conforme vamos leyendo. Estos versículos hablan del hijo mayor, pero usted sabe la historia, que son 2 hijos. Uno es menor y el otro es mayor. Pero el menor pidió su riqueza o su herencia al padre, y se alejó y malgastó su herencia. Por un decir, se tiró en el vicio, comenzó a vivir en la forma que quiso vivir. Pero el mayor no. El versículo 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar, saliendo por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni a un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, en estos versículos nos damos cuenta que el hijo mayor sentía un celos en contra de su hermano. Cuando el padre hizo una gran fiesta por el hijo que había sido desobediente, que se había apartado del padre, se alejó y malgastó su dinero, y el hijo que estaba en casa se molestó con el padre porque el padre no le daba ni siquiera un cabrito para comerlo con sus amigos, y supuestamente él es el obediente. Pero el hijo que fue desobediente se apartó de su padre, salió de la casa, y cuando volvió, el padre lo recibió con brazos abiertos. Hermanos, en estos versículos nos damos cuenta que había un celos. El hijo se enojó. ¿Cuántas veces nos está pasando en nuestras vidas lo mismo de esta forma, hermanos? Somos cristianos, pero de repente vemos a un hermano que fracasó, se apartó de Dios, y lo que estamos haciendo es criticarle. Lo que estamos haciendo es hablar mal de él. Pero si la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de amor, y que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, y nosotros comenzamos a actuar a nuestra forma, hermanos, en nuestra manera, como que si nosotros fuésemos más que Dios. Pero si Dios es el que juzga, hermanos, Dios nos ama a todos. Démosle gracias a Dios si nosotros seguimos firmes en la casa de Dios. Pero no te alegres del que cayó. No te alegres del que ha fallado delante de Dios. Muchas veces, hermanos, para nosotros, solo porque estamos todos los días en la casa de Dios, con eso basta, somos salvos. ¿Qué dice Dios de nosotros, hermanos?
¿Será que estamos salvos, hermanos, solo por estar aquí, mas estamos criticando a los que han fallado? No sabemos, hermanos, qué tal si el que falló ya ha clamado delante de Dios y se postró pidiéndole perdón a Dios, y quizás Dios ya lo perdonó y nosotros criticándole. Hermanos, estaba leyendo estos versículos y como decía, no lo iba a compartir este pequeño mensaje, pero de repente, hermanos, hace algunos días estaba leyendo los versículos también sobre el fariseo y el publicano. Entonces me dio a entender de que era necesario, porque yo sé, hermanos, que como ser humano que somos, nos falta entender muchas cosas. Los que estamos sentados en este lugar, cuando alguien falla, comenzamos a publicarle con todos los que podamos. Vaya conmigo, hermanos, ahí mismo en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 18, en su versículo 11, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Oh Dios, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Hermanos, no porque estamos presentes en todos los ayunos, oraciones, en todos los servicios, no significa, hermanos, que somos perfectos más que los demás. El apóstol Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado todo. Pablo, a pesar, hermanos, de que hemos leído muchas veces sobre la vida de Pablo, Pablo era un hombre que se entregó totalmente para agradar a Dios. Pero aún así él decía que no ha alcanzado todo, pero su meta es proseguir. Y nosotros que estamos aquí, hermanos, solo por estar todos los servicios, comenzamos a criticar a los que han fallado. Muchas veces nosotros, hermanos, corremos más peligro que los que han fallado. En este versículo, el que hemos leído en el versículo 13, el de San Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Muchas veces nosotros, hermanos, al presentarnos delante de Dios, nos centralizamos más en la vida de los demás. Hace algunos días, hermanos, yo estaba escuchando una alabanza de un cantante, y el cantante decía: olvidé de cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. ¿Qué significa eso, hermanos? Descuidamos nuestra vida personal solo porque estar centralizado en la vida de los demás. No debería ser así, hermanos. Somos hermanos en Cristo. El que falla, el que calla, el que se cae, hermanos, tenemos la obligación de levantarlo, darle palabras de ánimo, porque todos estamos caminando en el mismo camino, hermanos. Yo creo que la voluntad de Dios es de que todos alcancemos la meta final.
Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando hay alguien que es débil y se cae? Y nosotros, en vez de levantarlo, comenzamos a criticarlo. Hermanos, yo sé que eso no es agradable delante de Dios. Si la persona, después de hablarle del amor de Dios, después de recordarle lo que es Dios para nosotros, si él insiste en quedarse allí, al menos salimos bajo nuestra responsabilidad, pero no ayudándolo a que se quede tirado allí. Nosotros, hermanos, tenemos esa obligación. No sé usted, hermano, pero en mi caso, cuando veo un hermano que hemos servido delante de Dios juntos con él o con ella, y de repente fracasa en la vida, a mí me duele eso, hermanos. A mí me duele eso y le digo: Dios, ayúdanos. Porque si nos quedamos ahí, hermanos, si nos dejamos tirado en el suelo, ¿qué sería de nosotros? Hermano pastor mencionaba que solo hay dos caminos, o son eternidad, vida eterna y condenación eterna. Y si nosotros como cristianos y como hermanos dejamos tirado al que falló, ¿qué dirá Dios de nosotros, hermanos? No sé si alguna vez si usted ha puesto a pensar respecto a eso. A mí me duele, hermanos. Yo conozco hermanos que han estado aquí por mucho tiempo y ahora ¿en dónde están? Perdidos en un vicio. Hermanos, la obligación de nosotros es recordarles de nuevamente que existe un Dios que todo lo puede. Es hablarles del amor de Dios. Yo sé que en la vida, hermanos, cometemos muchos errores, pero depende de nosotros si reconocemos en dónde hemos fallado delante de Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 1, versículo 18? Isaías 1, 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacemos, hermanos, cuando uno de los miembros de la iglesia falla? ¿Es criticarle? O mira, de embalde fue líder en la iglesia, mira cómo está. Mira, de embalde cantó y mira qué está haciendo. ¿Crees que es agradable delante de Dios eso, hermanos? Claro que no, hermanos. La obligación de nosotros es levantar al que ha fallado delante de Dios, unirnos con él, pedir perdón a Dios por él y por nosotros mismos. Corremos mucho peligro, hermanos, si nosotros nos centralizamos en la vida ajena y no nos estamos preocupando en nosotros mismos. Es necesario, hermanos, ahí mismo en Proverbios, no digo, hermanos, en Lucas, en donde estábamos hace ratito, pero un poco más atrás, hemos leído, hermanos, sobre la vida mayor del hijo mayor. Pero usted lea conmigo en el libro de Lucas 15, 17. Yo sé que usted lo sabe, pero léalo conmigo. El versículo 17 dice, Lucas 15, 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El versículo 21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y gocemos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado,
y comenzaron a regocijarse. Hermanos, es algo especial cuando el ser humano, cuando la persona reconoce en dónde ha fallado delante de Dios. Hermanos, yo sé que Dios dice en su palabra que Dios es un Dios fuego consumidor. Pero también, hermanos, si Jesús habló sobre estas parábolas, es porque Dios es un Dios de amor y no quiere que alguien se pierda. Si la persona reacciona y se vuelve a Dios, hay salvación, hay esperanza, hermanos. Pero si nosotros comenzamos, como decía el versículo 25, como hizo el hijo mayor, comenzó a quejarse, comenzó a enojarse. Muchas veces hemos escuchado algunos casos, hermanos, cuántas personas perdido en un vicio, cuántas personas, hermanos, pareciera que no tienen solución, y de repente salen del vicio, vuelven a la casa de Dios y comiencen a servir a Dios con todo el corazón, comiencen a tener un gran privilegio. Quizás Dios los use con los coros, quizás Dios los use para predicar su palabra, pero la persona que tiene cuántos años sentado ahí en las sillas no ha hecho nada y comienza a decir: ¿por qué los hermanos toman en cuenta a él si él es esto? Si él es un borracho, fue esto, era una prostituta y hacía todo lo que quiere hacer. ¿Por qué a mí no me toman en cuenta si tengo años? Depende cómo estás delante de Dios. Depende qué es lo que estás haciendo para buscar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, al ver una persona haciendo todo lo que se le da la gana, y de repente vemos aquí con un gran privilegio, con un gran ministerio, comenzamos a quejarnos y decir, quizás hasta algunos podrán decir: Dios, ¿y por qué no me permites a mí ir allá afuera a hacer un poco lo que yo quiera hacer y después volver? No, es que no puedes hacer algo voluntariamente. A veces nosotros como ser humano, hermanos, como que si fuese fácil: Dios, permíteme ir allá a disfrutar un poco del mundo y después volver y después haré tu voluntad. ¿Qué pasaría, hermanos, que en el intento te quedas allí y te mueres en el vicio? Hermanos, es que no es así. Tenemos la obligación de permanecer firmes en la casa de Dios. Pero si alguien falla, nunca critiquemos, hermanos. Sepamos levantarlo de nuevamente. Recordémosle el amor de Dios. Quizás por las artimañas del diablo se le ha olvidado el amor de Dios. Nosotros tenemos esa obligación de hablarle de nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Yo sé que Dios nos ama, pero tenemos que demostrar el amor de Dios. ¿Cómo es nuestro tema, hermanos? Demostremos el amor de Dios. Yo creo que es el propósito de estar en este lugar. Si Dios te ha ayudado, hermanos, permanecer aquí a pesar de tantas cosas que ha venido a tu vida, gracias a Dios. Que la honra y la gloria sea a Dios. No ha sido porque haya sido fuerte. Si estás aquí firme todavía, agradézcale a Dios, pero ayúdalo a los que han fallado. Ayúdalo a los que han sido débiles. Pero si la persona nunca obedece, nunca deja lo que está haciendo, al menos sales bajo tu responsabilidad. Entonces no habrá condenación para ti por no hablarle la verdad, siempre y cuando si luchamos por nuestra salvación. Porque si logremos nosotros, hermanos, si logramos la salvación personal, pero si dejamos ir a nuestros hermanos, a familiares, ¿qué será la respuesta que vamos a dar a Dios cuando Dios cuando nos haga la pregunta? ¿Qué hiciste para que Él se salvara? Pues no hicimos nada. En vez de ayudarlo, lo criticamos. Hermanos, será Dios quien juzgue, pero nosotros, mientras que estemos en este mundo, hay que ayudar a nuestros hermanos, hablarles del amor de Dios,
Vaya conmigo en el libro de Proverbios. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos, es importante demostrar el amor de Dios con nuestra propia vida, con hechos, hermanos. He visto algunas veces, hermanos, quizás como ser humano fallamos, pero he visto en otras iglesias, hermanos, o miembros de otras iglesias, saludan, hasta nos abrazan, hasta nos dan tantas palabras de ánimo o sonrisas, pero si nos encontramos con ellos en el camino, ni siquiera saludan. Eso no es hablar del amor de Dios. Eso no es demostrar el amor de Dios que hay en nosotros. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios. Comencemos a buscar a Dios, hermanos, porque yo sé que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Proverbios 16, 23 y 24 dice, hermanos, si lo quiere leer, y si no, escúchalo. Proverbios 16, 23 y 24 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Es muy claro la palabra del Señor, hermanos. El corazón del sabio hace prudente su boca. Cuando en verdad, hermanos, reconocemos que Dios nos ha amado sin merecerlo, hablémosle del amor de Dios a los que necesitan. Entonces, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay tanta persona, hermanos, que necesitan saber del amor de Dios. A mí me dolió muchas veces, hermanos, cuando mi papá se caía o comenzaba a tomar. Había algunos los que le animaban a levantarse de nuevamente, pero muchos, casi la mayoría, comenzaban a criticar. Oh, no, es que de embalde anunciaba en la iglesia, de embalde hablaba de Dios, pero mira cómo está ahora. Hermanos, a mí me duele eso. A veces como ser humano, hermanos, no somos suficientemente fuertes para soportar. En primer lugar, el enemigo anda poniendo tantas cosas en nuestra mente, y luego nuestros hermanos comienzan palabras tras palabras en contra de nosotros. No somos suficientemente fuertes para eso, hermanos. Necesitamos el apoyo de nuestros hermanos a que nos digan: vuelve a levantarte, Dios te ama, Dios tiene propósito para ti, pero no te quedes allí. O es algo especial, hermanos, si comenzamos a hablar así de un hermano y no criticándole. Estamos en el mismo camino, hermanos. Pablo decía, como dije en el principio, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero la meta es proseguir, hermanos. La meta de todos es algún día lograr la vida eterna. Nadie sabe, hermanos, cuánto tiempo tenemos aquí en el mundo o en la tierra. Solo Dios sabe cuántos años tenemos para vivir en este mundo. Pero mientras que vivamos, hermanos, cumplámosle con el propósito de Dios. Recordemos el amor de Dios a los que necesitan, hermanos. Que no nos vayamos de este mundo, hermanos, sin haber hablado del amor de Dios. Comencemos a luchar, hermanos. No critiquemos, no juzguemos.
Es Dios quien va a juzgar, hermanos. Qué triste sería de que nosotros juzgando al hermano, ¿qué tal si él ya pidió perdón delante de Dios y nosotros seamos los condenados? Hermanos, les pido por el amor de Dios, demostremos el amor de Dios, hermanos. Hay tantas almas que salvar. Hay tantas personas que necesitan de escuchar del amor de Dios, hermanos. Espero, hermano, que usted haya entendido algo de la palabra del Señor. Lo he hecho con todo mi corazón. No somos profesionales, hermanos. Lo poco que he compartido es lo que Dios me ha dado, hermanos. Yo sé que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de ustedes, hermanos, o cada uno de nosotros. Yo nunca llegué a pensar, hermanos, que Dios me iba a usar algún día para predicar su palabra o estar en la música. Lo mencioné algunas veces, hermanos. Soy una persona o fui un hombre que no tuvo ningún estudio. No estudié ni siquiera un día. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que de Él viene la inteligencia y sabiduría. De Él viene todo, hermanos. Si nosotros confiamos en Dios, Él sabe cómo usarnos, todo a su tiempo, y depende cómo si nos dejamos, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cómo fue nuestro tema, hermanos? Demostremos el amor de Dios. Yo creo que es un gran privilegio, hermanos, estar en la casa de Dios y ser uno de los que comparten la palabra del Señor. Yo sé que todos tenemos esta responsabilidad de hablar del amor de Dios, pero los que ya estamos en este caminar, hermanos, de ser predicadores de la palabra de Dios, por un decir, es una gran bendición, hermanos. Hermanos, quiero invitarles que se pongan de pie. Si usted gusta, hermanos, puede pasar aquí en el altar. Quiero orar un momento, hermanos. Si usted siente que ha fallado delante de Dios, o los que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través de YouTube, quizás, hermanos, han sentido que ya no pueden más. Quizás hay personas que en vez de ayudarlos, los han pisoteado más. Pero hoy Dios nos dice que hay esperanza para todos, hermanos. Vuelve a los caminos de Dios. No importa las cosas que hayas hecho, Dios tiene la última palabra. Amado Padre que estás en la gloria, soberano Dios. Oh Dios, gracias por tu amor.